Hoy vamos a revisar en las Escrituras las pruebas de nuestra esperanza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Amén. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, dice la palabra de Dios así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por amarnos de la manera más increíble que el ser humano pudiese entender y conocer. Enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a dar su vida por nosotros. Pero aún más, te damos gracias y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque su sufrimiento aquí en la tierra, Él mismo lo había dicho a través de su palabra en el Antiguo Testamento. Y cuando Él vino aquí a la tierra, Él sabía que iba a sufrir. La dimensión de su sufrimiento Él lo conocía. Y por eso te damos gracias. Con razón, el apóstol Juan, cuando escribe capítulo 3, el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Te damos gracias, Padre, en esta mañana y rogamos que seas tú tomando control de nuestras vidas. En mí, para que pueda hablar la palabra necesaria en la vida de tu pueblo, para que pueda escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, tu bendición esta mañana en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Nosotros estamos viviendo esta mañana parte de ese confinamiento y ese encierro que no sabemos cuánto va a durar, pero sabemos que Dios ha permitido este tiempo con propósitos. Necesitamos escuchar algo, una palabra de esperanza. Ojalá fuera bueno también escuchar que mañana termina todo, pero sabemos que no es así. Pero entendiendo que el hombre tiene una condición de pecado, una condición peligrosa, eterna, porque el pecado ha llegado a ser parte de nosotros de una forma sustancialmente nuestra. Más allá de tener un problema viral, nosotros tenemos un problema en nuestra naturaleza humana que se llama pecado. Y que gracias a nuestro Señor Jesucristo, esa condición de pecado había cambiado cuando Él vino a dar su vida en la cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo no vino a vivir las experiencias aquí en la tierra como el siervo viviente, sino que Él ya lo sabía. Y por eso considero que todo lo que vamos a ver esta mañana constituye una prueba de nuestra esperanza. Pablo escribe capítulo 15 a la iglesia de Corinto y les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. Pablo está anunciando, declarándoles el mensaje más importante que aquella cultura, como la nuestra también hoy, la recibió: el evangelio.
Según lo que dice el apóstol Pablo, es que el Evangelio encierra la parte más esencial de la vida de Cristo, que tiene que ver con la muerte, con la sepultura y la resurrección. Pero Pablo dice que es importante que los que escuchamos el Evangelio también deben recibirlo y perseverarlo. Y creo que este principio es para nosotros también. Necesitamos perseverar porque necesitamos nosotros compartir también con otros este precioso mensaje. Así que cuando Jesucristo vino, nuestro Señor Jesucristo vino, Él vino a cumplir lo que estaba escrito. Por eso Pablo dice, el verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Era sorpresa para el Señor Jesús morir por nuestros pecados? No. Dice luego, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso esta mañana quisiera, juntamente con ustedes, recorrer un poco estas Escrituras. ¿Cómo es que se cumplieron las Escrituras? ¿Qué fue lo que se cumplió cuando el Señor Jesús murió y cuando el Señor Jesús fue sepultado y resucitó? ¿Los judíos sabían de todo esto? Claro que sí. Pero hay una verdad que podemos saber, es que la dureza de su corazón había hecho posible que ellos no pudieran ver estas verdades y no entender la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando hablamos del cumplimiento, estamos hablando de las cosas que pasaron y que han llegado a ser un cumplimiento. Y por eso quiero leer Isaías 53, verso 3. La profecía que habla del desprecio del pueblo judío se encuentra en Isaías 53, 3. Dice, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Y en Juan 1:11, Juan escribió, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Durante su juicio se mantendría en silencio también. Esa es otra profecía que se cumple y está en Isaías 53, 7. Dice, al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la trasquila, él no abrió su boca. ¿Dónde se cumplió? Mateo escribe y dice en el verso 26, capítulo 26, versos 62 y 63, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. También se cumple en él la profecía que él sufriría por los demás. En Isaías 53, versos 4 y 5 dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, dice la palabra de Dios, y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Otra profecía que fue cumplida en Cristo se encuentra en Isaías 53, verso 12. Cuando habla de que él iba a ser crucificado en medio de malhechores. Dice en Isaías 53, 12, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó la vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En Mateo capítulo 27, verso 38, dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. También fue profetizado que sus pies y sus manos serían perforadas. Eso también se cumplió. En el Salmo 22, verso 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos. En el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Después de la resurrección, el Señor Jesucristo tenía las huellas de sus clavos y de su herida en el costado. También fue profetizado que sería escarnecido y despreciado. En el Salmo 22, el verso 6 al 8 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él. Sálvele, puesto que él se complacía. Y en Mateo 27, verso 39 al 40, y dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, exactamente, y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pues las profecías se cumplieron con tanta perfección. Por eso Pablo dijo: murió conforme las Escrituras. Luego, la profecía que él le darían a beber vinagre, que era una mezcla con opio, se encuentra en el Salmo 69, verso 21. Y dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en Juan capítulo 19, verso 29, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Otra profecía que se cumplió en la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que su costado sería traspasado. Zacarías capítulo 12, verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. En Juan 19, 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió agua y sangre. También fue profetizado que sus ropas sobre sus ropas echarían suerte. En el Salmo 22, verso 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y el evangelista Marcos escribe y dice, cuando en el capítulo 15, verso 24, dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Pero no solamente eso, también fue profetizado que no serían rotos sus huesos. En el Salmo 34, el versículo 20 dice: el guarda de todos
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. En Juan 19:33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. También se cumplió a perfección la profecía que Jesucristo sería sepultado entre los hombres ricos. En Isaías 53, versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mateo capítulo 27, versos 57 al 60 dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Con razón, Pablo dijo que Jesús murió conforme las Escrituras. Y la Biblia dice que Cristo vino a cumplir la ley. No solamente la ley, sino también a cumplir cada profecía que se referían a Él en cuanto a su sacrificio. Es maravilloso entender esto. ¿Quién reveló todas estas verdades en el Antiguo Testamento? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Padre Celestial, el mismo Espíritu Santo que hoy nos enseña estas verdades. Pero hay algo tan grandioso y maravilloso, es que el Señor Jesucristo sabía lo que le esperaba al llegar a ser el siervo de Dios. Con razón, Pablo, al escribir a los Filipenses en capítulo 2, dice que cuando él estuvo en la condición de siervo, él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no solamente las profecías hablaron de su sacrificio, de su sufrimiento en la cruz. No solamente hablaron de que el Señor Jesucristo moriría por usted y por mí. Él sería el sacrificio perfecto para que usted y yo no tuviéramos que sufrir el castigo de nuestros pecados. Sino que también hablaron de su victoria sobre la muerte. Hablan de su resurrección. Y este es el motivo de nuestra esperanza gloriosa que hoy tenemos. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 16, versículo 10, tenemos una profecía que se cumplió en la resurrección, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en Mateo 28, verso 9 dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Estas evidencias de su resurrección se encuentran en los evangelios. Se encuentran en los 4 evangelios estas evidencias. Y esto es lo que ha hecho el mensaje del evangelio un mensaje diferente a todas las religiones, a todos los mensajes de las religiones del mundo. El cristiano no proclama a su líder que está muerto. El cristianismo proclama la victoria de su Salvador que vive porque ha vencido a la muerte. Y podemos nosotros hacer un pequeño recorrido por los evangelios
y ver y reconocer que en verdad esto es lo que pasó. Vamos nosotros a Marcos capítulo, primeramente vamos a Mateo 28, 1. Vamos a Mateo 28, 1. Vamos a Mateo 1. Mateo 28, 1 nos cuenta, nos habla que un grupo de mujeres fueron en busca del cuerpo del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dos mujeres fueron muy temprano en busca del cuerpo para ungirle. Era una costumbre de los judíos ungir al tercer día los cuerpos de los muertos. En el Evangelio de Marcos capítulo 16, vamos a Marcos 16. Aquí encontramos más detalle en cuanto a quiénes realmente fueron en la mañana a echar perfume sobre el cuerpo del Señor y luego fueron testigos de este evento maravilloso. Dice el verso 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, ella es la madre del Señor Jesucristo, y Salomé, dice, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y ha salido el sol. En Lucas capítulo 24, vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el verso 1. Vamos a leer hasta el versículo 12. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. También vamos a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo 20. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Vamos a empezar con el verso 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, aún siendo oscuro, al sepulcro, y vio quitado la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo,
y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no encontró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Estos relatos que nosotros encontramos aquí son la prueba de que Cristo vive. El apóstol Pablo, luego escribiendo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 5 al 8, vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 hasta el 8, dice la palabra de Dios así. Dice, hablando acerca de lo que él sabía, de lo que él ha investigado, y él dice, y que apareció a Cefas, que está hablando de Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después dice, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así es que la evidencia de que el Señor Jesucristo resucitó era inmensa. Porque el Señor Jesús pasó muchos días con ellos todavía después de su resurrección. No es que el Señor Jesús resucitó y se fue al cielo. No, Él pasó aquí en la tierra unos 40 días entre su muerte y su ascensión. Pasaron 40 días que el Señor Jesús pasó aquí en la tierra. Y aquí en la tierra Él cumplió algunas cosas. Él hizo algunas cosas especiales. Por ejemplo, después de la resurrección, ya resucitado, el Señor Jesús dio la gran comisión. El Señor Jesús dio la gran comisión. Vamos a Mateo 28, versículos 18, 19 y 20. Aquí está el Señor Jesús ya resucitado. Amén. Versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo el Señor Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Porque Él estaba resucitado. Ya la autoridad y el poder había sido dado a Él porque Él venció la muerte. Y les dio y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, le dijo a su iglesia, por tanto, id. Le ordenó a la iglesia, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. También en el Evangelio de Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículos 46 al 47. Dice, y les dijo, en otra reunión que tuvo con sus discípulos, les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿A quién dijo esto? A su iglesia. La iglesia, nosotros como iglesia tenemos el privilegio y el honor y la responsabilidad de
anunciar un mensaje que este mundo necesita ahora. Un mensaje que el mundo hoy necesita escuchar. Un mensaje de esperanza. Un mensaje en el cual el Dios que nos amó tanto dio su vida en la cruz. Y que Él cumplió su muerte conforme estaba dicho en su palabra en las Escrituras. Que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día para dar esperanza al pecador. ¿Qué esperanza ofreceríamos si nuestro Salvador estaría todavía muerto? Tal vez la única cosa que ofreceríamos nosotros son buenos consejos para un mejor estilo de vida. Pero el mensaje del Evangelio no solamente habla de mejorar el estilo de vida en un mundo cruel, en un mundo malo como el que tenemos hoy, sino que también hablamos de un mensaje de esperanza de vida eterna. No irá al Señor Jesucristo. Si es que tenemos a Cristo, ya no iremos a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida. La iglesia tiene el privilegio de anunciar un mensaje que transforma la condición del hombre pecador. De ser un simple mortal y ahora transformarse en un ser que va a vivir por la eternidad junto a Dios. Y no eternamente en el lugar de fuego, en el lugar de castigo, sino disfrutando de la paz, el gozo de un Dios que nos amó de tal manera. Cuando leemos estas verdades que hemos acabado de leer, nos abruma el corazón de un gozo, nos llena el corazón de una paz inefable, porque Él fue quien cumplió, Él fue el que sufrió el castigo por nosotros, para ofrecer al pecador que no tenía salida una esperanza gloriosa. Pero su resurrección ha llegado a ser también la esperanza de nuestra resurrección. Y Pablo nuevamente lo escribe a la iglesia de Corinto. Vamos otra vez al capítulo 15 de Primera de Corintios. Capítulo 15. Y vamos al versículo 11. Vamos el 11 a leer en adelante. Dice la palabra de Dios así. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 11. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como... Oh, no, perdón, estoy en el 11. Sí, estoy mal, perdón. Capítulo 15, se me movió la tablet, eso era todo. Empecemos el versículo 11, ahora sí. Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. O sea, solamente pensemos en lo que acaba de decir el apóstol Pablo aquí. Que si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, de veras, seríamos dignos de lástima. Porque sería una locura tener una esperanza en un Salvador que está atrapado en una tumba.
¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo estas palabras, ¿no es cierto? Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación y vana nuestra esperanza. Es que cuando un cristiano predica la palabra de Dios, tiene que tener una firme y férrea convicción de que el mensaje que anunciamos no es cualquier cosa. Es algo grande. Es una gran noticia. Por eso se llama buenas nuevas. Porque es una gran noticia. No ha existido en el pasado una noticia más grande que el Hijo de Dios resucitó para salvar al pecador. Verso 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, si Cristo no resucitó, los predicadores seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si es que Cristo no hubiese resucitado, de verdad, no tendría sentido nuestra vida. Pero gracias por la victoria de Cristo en la cruz, ahora tiene sentido. Pero podemos proclamar y gozarnos como Pablo luego dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que hayan puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¡Qué precioso! Esto es precioso. El Señor Jesús, nuestro Salvador, nos ha dado esperanza. Nos ha dado esperanza de no temer la muerte cuando la muerte campea hoy. Cuando la muerte es noticia todos los días en la televisión. Cuando la muerte amenaza a todo el mundo. Hoy recordamos que nuestro Señor Jesucristo fue hecho primicia de los que duermen. Es cierto que la muerte entró a través de Adán, pero la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que nosotros como la iglesia del Señor ahora prediquemos el Evangelio, anunciemos el Evangelio.
Tal vez haya alguien en la familia que no ha escuchado el Evangelio. Debe escuchar el Evangelio y poner su confianza en Jesucristo. El pecador no se salva por tener una religión. El pecador se salva por haber puesto su confianza en aquel que murió en la cruz, en aquel que dio su vida por el pecador. Nadie más puede salvar al pecador, porque Dios el Padre ha puesto al Señor Jesucristo como el Señor de todo. Y nadie aparte de nuestro Señor Jesucristo puede darnos salvación. Si es que usted no tiene la certeza de decir, el día que yo me muera, yo voy a morir en Cristo y me voy a ir al cielo y un día voy a resucitar, yo quiero invitarle a que usted ponga su confianza en Jesucristo. Jesús fue quien murió por usted. Nadie más. La Biblia no cuenta que otra persona haya muerto por los pecados, para que nosotros pudiésemos poder poner confianza en Él. No, dice que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ir al cielo por un camino diferente. Hay un solo camino que lleva al cielo. Y ese es Jesucristo. Si es que usted no ha recibido a Jesucristo como Salvador, dice la Biblia que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y usted tiene la oportunidad de hacerlo ahora. En el Señor resucitado. En el Señor que venció la muerte. El Señor que hoy le ofrece perdonarle de sus pecados. Y darle una justicia que no es suya, sino que es la de Él para revestir su vida. A fin de que, delante de Dios Padre, usted sea semejante a Jesucristo. Si usted en este momento cree que Jesucristo murió por sus pecados, clame a Dios y diga a Dios, Señor, yo he pecado contra ti. Señor, yo me merezco la condenación porque soy un pecador. Es cierto, yo he pecado contra ti. Pero también creo en el testimonio del Evangelio, creo en el testimonio de tu palabra que Cristo murió por mí. Ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Salvador. Y quiero que en tu misericordia tomes mi vida en tus manos y transformes mi vida para ser un hombre que tú quieres, o la mujer que tú quieres, la madre que tú quieres, la hija que tú quieres, para gloria y honra de Dios Padre. Si usted ha hecho esta oración con todo su corazón, creyendo, pues tenga la certeza que usted ha llegado a ser una hija de Dios, porque la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en Juan 1:12. Y es la palabra de un Dios que no puede mentir. Dios ha dicho que si un pecador se arrepiente y le recibe como Salvador, Dios le va a dar el derecho de ser hijo de Dios. Pero mi amado hermano, que usted ya ha hecho su profesión de fe y ha caminado su vida cristiana, ya está caminando, y hoy también necesitamos orar y decir, Dios, yo quiero vivir en el poder de la victoria de tu resurrección. Cuando todo parece derrumbarse, cuando todo parece que está sobre nosotros, quiero decirle, mi amado hermano, que usted y yo tenemos un Dios vivo, un Dios santo, un Dios bueno, un Dios que nos amó, un Salvador que nos amó. De tal manera que Él dio muchas promesas.
Cristo resucitado dio muchas promesas y Él dijo, por ejemplo, si ahora usted está preocupado por las provisiones diarias, el Señor dijo, mira a las aves del campo, ellas no siembran, pero mira cómo Dios los alimenta. Si está preocupado por el vestido a causa de que usted no puede salir a trabajar ahora, vuelvo otra vez. Y el Señor Jesús dijo, mira los lirios del campo. No hilan ni tejen, y mira cómo Dios los viste. Ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Vosotros valéis más que los pajarillos, o la flor que mañana se seca. Debemos volver nuestros ojos a nuestro Señor, que dio su vida por nosotros, y confiar plenamente en su grande misericordia, en su gracia. Esa misma gracia que nos salvó, esa misma gracia que nos redimió, es la gracia que va a sostenernos todos los días de nuestra vida hasta cuando pasemos a la presencia de Dios. Porque estamos en las manos de un Dios fiel. Y si usted ha estado sufriendo, diga a Dios, perdóname por mi incredulidad, aumenta mi fe. Y ahora, Señor, toma el control de mi vida. Quiero vivir gozándome de tu fidelidad y de tu provisión fiel. Dame tu paz en este tiempo. Y allí donde está, vamos a orar. Te damos infinitas gracias en esta mañana por tu palabra. En verdad, nos llena de esperanza, nos fortalece nuestra confianza y nuestra certeza en tu palabra. Permito, Dios, que el testimonio que hemos visto sea nuestra fuerza y tengamos también una seguridad día tras día de ser testigos de tu palabra, del mensaje del Evangelio. Ayúdanos a vivir aprendiendo más tu palabra, a entender tu palabra. Te damos gracias porque un día nos salvaste. Pero también te rogamos, Padre, que aumentes nuestra fe, que podamos en este tiempo ser de bendición y luz para otras personas, que no nos avergoncemos del Evangelio, que siempre tengamos gozo de anunciar a otros la esperanza que nos diste un día a nosotros. Te pido, Señor, tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis estimados hermanos, queremos animarles a visitar nuestra página web www.ibbdulcerefugio.org. Allí en nuestra página web tenemos algunas herramientas que pueden ser de crecimiento espiritual. Pero también nosotros el día jueves tenemos un culto de oración y lo estamos haciendo de una manera virtual. Así que se ha extendido al grupo de la iglesia un link para que usted pueda entrar a un formulario y enviarnos a nosotros los motivos de oración para poder incluir en las oraciones del día jueves. También visítenos en la página de Facebook Iglesia Bíblica Bautista Dulce Refugio, para que pueda escuchar esta prédica más tarde posiblemente o cualquier otro día. Dios los bendiga y gracias por permitirme estar en sus hogares esta mañana.